Hoy vamos a iniciar con la segunda parte del impuesto al valor agregado, PPMs y compuestos que están dentro de todo esto. Hay que recordar que el impuesto al valor agregado son el impuesto o los impuestos que técnicamente están sobre todos los productos y servicios que existen en nuestro país y que, como hicimos mención en la reunión anterior, y también hemos hecho reunión desde la primera clase, son impuestos que son retenidos por la empresa y disponibilizados por nosotros posteriormente, a través del formulario 29. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Como para poder retomar un poco el tema, decíamos que los impuestos en general, entre ellos el IVA, son impuestos que terceras personas disponibilizan en nosotros para que nosotros finalmente los enteremos. Decíamos que todos los impuestos que están en el formulario 29 son retenciones que están en nosotros y que nosotros después debemos enterarla a través del formulario. Dijimos que aquí nosotros pagábamos el IVA que terceros disponibilizaban en nuestras manos. Dijimos que también, por ejemplo, estaban las retenciones, que son las retenciones de las personas que trabajan con boleta honoraria de nosotros, que también es un impuesto que no nos pertenece a nosotros, sino que les pertenece a la persona que trabajó con nosotros. Y otro caso era, por ejemplo, el impuesto único, que también es un impuesto que pertenece a los trabajadores que pueden trabajar con nosotros y no a nosotros mismos. Y esto hacía que toda esta composición transformara, en cierta forma, el formulario 29 en un formulario que estaba entregando los dineros retenidos, como dije, de terceros. ¿Ya? Así que eso es importante recordarlo. Y también acá no solamente el IVA, sino que hay otros impuestos que están asociados, como por ejemplo hay impuestos a los alcoholes, hay algún impuesto a la construcción, hay impuestos al arroz, harina, etcétera, etcétera. Vamos a ir viéndolo de a poco, van a ir apareciendo a través de los ejercicios, pero finalmente todos son elementos retenidos a través justamente de nuestro formulario, en el cual nosotros finalmente hacemos una declaración y decimos cuáles de estos están en nuestras manos y nosotros finalmente los terminamos pagando a través de este ejercicio. Y por otro lado, estamos hablando del PPM, que ayer explicábamos que el PPM técnicamente es una especie de ahorro para posteriormente a final de año nosotros poder pagar la renta, ya que es conocido como el formulario 22, el impuesto a la renta, etcétera, etcétera, que es el impuesto a las empresas, ¿ya? Así que en este caso, eh, solamente reiterar eso. Le voy a pedir a las personas que están ingresando que por favor dejen su nombre ya en el chat y les voy a recordar que por disposición de Yunus nosotros no podemos ingresar después de las 15:15, ¿ya? Así que hoy día es viernes, no nos vamos a poner muy estrictos, pero por favor hay que tratar de evitar entrar después del horario. Y tratar de entrar alguien antes, por supuesto. La idea es que estén. Así que bienvenido a las personas que llegaron al final. Por favor, en el chat su nombre y para yo poder después ponerlo en la lista. Entonces, después de recordar un poco de qué es lo que estamos hablando, nos vamos a retomar. Ayer, como les decía, hicimos la revisión y yo les mostré de manera práctica finalmente cómo se hace un proceso de acuse de recibo y de registro de compra y venta. En ese sentido, lo importante a rescatar de lo que nosotros hablamos el día de ayer era básicamente el poder tener la claridad de el objetivo y el logro que emanaba de poder hacer estos movimientos. Dijimos que el acuse de recibo básicamente era una especie como de barrera de tiempo en la cual nosotros teníamos 8 días para poder decir que algo no correspondía a lo que nosotros habíamos comprado, que inclusive podíamos rechazar compras ya unilateralmente. Y por otro lado, hablamos que el registro compra y venta lo que hacía era ir clasificando. Y ahí vimos que habían algunas facturas que
podían ser del giro, otras que podían ser compras esporádicas que no necesitaban ser consideradas del giro, pero sí eran gastos reales. Hablamos de los activos fijos, de los bienes raíces y también inclusive hablamos de el no uso del IVA por las empresas exentas, es decir, los que sus facturas propias no incluían IVA, ellos no pueden recuperar IVA. Y también hablamos de la posibilidad de rechazar, de no incluir una factura dentro de la operación porque probablemente era una compra esporádica que se hizo a alguna empresa y esta empresa quizás por error o por error de nosotros no fue facturada, pero nosotros entender que esa compra no corresponde a la empresa, la rechazamos en cierta forma, pero no incluyéndola, que significa que no la estamos anulando, sino que simplemente decimos sí, sí compramos eso, pero no lo quiero ingresar en la contabilidad. Entonces, si se dan cuenta, perdón, entonces si se dan cuenta, estas caracterizaciones también son vitales al momento de considerar los movimientos o dichos movimientos dentro de los balances de una empresa, puesto que efectivamente inclusive algún dueño podría comprar algo que no había que meterlo en la contabilidad y que nosotros lo podríamos determinar. Recordemos que en realidad la gente que trabaje con nosotros va a ir y va a comprar indiscriminadamente, ya él no va con un parámetro, sino que él compra y piensa que todo lo que compra corresponde a los gastos de la empresa. Entonces nosotros, como administrativos contables o como ayudantes de contador, nuestra tarea es justamente ir viendo y revisando que esas compras sean acordes. Entonces, vamos a repasar un poquito, pero ahora con imágenes, ya, para que también a ustedes les quede este movimiento que hicimos. Y estábamos hablando justamente de eh, el aceptar la factura o emitir de manera correcta la factura. Ahí ayer, por ejemplo, comentábamos, que ahora ya lo podemos hacer un poco más tranquilo, ayer me interesaba que lo vieran, comentábamos que al momento de emitir una factura, nosotros que teníamos que estar súper claros del motivo o el tipo de venta por el cual lo estábamos haciendo. Ayer yo les comentaba que una empresa en realidad podría vender porque es la venta natural, la del giro, podría estar vendiendo un activo fijo, es decir, hay una renovación, por ejemplo, de muebles, y yo quiero vender la mesa que tenía porque quiero comprar una nueva. O inclusive si alguna empresa tiene un bien raíz, podría justamente esto pasar. Y dijimos que también dentro de lo posible nosotros teníamos que incluir el tipo de compra por la cual el cliente nos estaba comprando. Aquí decíamos que opcionalmente nosotros podíamos dividirla en distintos tipos de criterios, pero que por defecto siempre esto va a salir como del giro. Esto no es muy problemático, como yo les decía ayer, puesto que la persona que compra, ya nuestro cliente, es el que tiene la obligación de clasificar para su registro. Entonces, él es el que debe decir, en realidad no es una compra del giro, sino que es una compra de supermercado. Pero desde el punto de vista de la facturación desde nosotros a terceros, no tenemos mayor obligación que simplemente estipular de manera correcta cuál es el giro, perdón, cuál es el tipo de venta que estamos realizando y lo segundo, mediante qué actividad económica lo estamos realizando. Esto yo les decía que es importante, puesto que hay muchas empresas que tienen distintos tipos de giros. Va a ser beneficioso por dos motivos. Uno, porque por un lado ustedes podrían de cierta forma ir determinando a través de cuáles los giros ustedes facturaron y podrían tener también una especie como de data o de filtro dentro de lo que hacen. Y por otro lado, también porque al hacer el movimiento desde la clasificación correcta, la persona que está recibiendo la factura también recibe una factura que evidentemente es del giro. Ya, por ejemplo, vamos a hacer un supuesto. Vamos a hacer un supuesto. Voy a borrar acá. Vamos a hacer un supuesto. Esta empresa, supongamos que aparte del giro de elaboración de leche, vende, no sé, productos, eh, por ejemplo, productos para cervecería. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que esta empresa hace eso.
Y por ejemplo, acá yo tengo una empresa que va a comprar y supongamos que esa empresa se llama, ya voy a poner el nombre de una conocida para que sea coherente. Esta empresa se llama Birli, ¿ya? Que es una empresa distribuidora de cerveza que realiza justamente o crea sus propias cervezas. Si yo facturo de la manera común, que sería llegar, entrar, siguiente, 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 cantidad, número, enviar, lo que va a pasar es que, por lógica, esta empresa me va a salir con esta actividad económica. Si en algún momento, recordemos que siempre nosotros vamos a apostar por las buenas prácticas, ¿ya? Y por ir corrigiendo. Sé que muchas veces hay cosas que suceden y que finalmente nadie le hace la vista gorda, pero en algún momento todas estas cosas se van a corregir y va a ser muy beneficioso que nosotros ya tengamos la costumbre y no tengamos que corregir posteriormente un mal hábito. Si nosotros nos fijamos acá y nos damos cuenta que le vamos a facturar productos de cerveza a esta empresa, claro, lo que va a pasar es que en algún momento un fiscalizador, por ejemplo, podría estarnos revisando a nosotros o a Birli y en este caso podría cuestionar el origen de la compra. En cambio, si ustedes diesen clic acá, en ese botoncito, lo que pasaría es que ustedes podrían cambiar probablemente al giro o actividad económica que corresponde para esta persona que nos está comprando. Entonces, en estricto rigor, esta es la forma correcta de hacer una factura de ventas. ¿Ya? Cuando ustedes hagan esto en el registro cuando ustedes hagan esto en el sistema de facturación, sea el sistema de facturación propio o externo, hay que recordar que existen dos tipos de forma de facturar. Uno es el software gratuito de SII, que es el que ocupa, no sé, más o menos como el 90% de Chile. ¿Sí? Dígame. Sí, sí, efectivamente. Lo vemos al tiro, porque esto es súper cortito. SI tiene como el 90% de la facturación y los software de mercado, que son otro tipo de software, donde puede estar Software, Laudus, etcétera, una cantidad increíble de software. Efectivamente podrían ser muchos más los software que están acá, pero son como el 10% del mercado. Es decir, la probabilidad de que ustedes trabajen en una empresa con un software de mercado es de un 10% más o menos. Es decir, si ustedes dominan bien impuestos internos, van a tener súper claro cómo este funciona. Ahora, aprovechemos la pregunta porque estamos justo en el momento indicado para darle una vuelta. ¿Con un root se puede tener más de una razón social? Sí, pero depende. Por ejemplo, ahí vamos a entrar en un tema que es más societario. Si, por ejemplo, una empresa, existen distintos tipos de empresas, ¿ya? Existe la persona natural con inicio en primeras actividades, ya que esto es un root común y corriente, un root como el de nosotros, un root de persona que tiene una actividad de primera categoría. ¿Qué significa que tenga una actividad de primera categoría? Que ejerce algún tipo de labor comercial que se materializa a través de, por ejemplo, una factura electrónica o una boleta. Ya, por ejemplo, normalmente cuando uno ve los almacenes de barrio siempre están a nombre del dueño. Y ahí, por ejemplo, dice, no sé, voy a inventar un nombre, Rosa Catalán Bazar o Almacén, ¿ya? Ellos tienen primera categoría, es decir, funcionan como empresa, pero no modificaron su RUT. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la señora Rosa Catanal? ¿Puede tener más giros que el de ella? Sí, puede tener todos los que ella estime conveniente eh, dentro de los giros que ella efectivamente haga. Ahora, si nos vamos a las empresas, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Porque ahí hay un depende. Si las empresas son EIRL, que la empresa EIRL, deme un segundito. Ya. Las EIRL, que las EIRL son empresas que normalmente estaban muy de moda desde los años 80, que son empresas de un socio.
Ya, en los 80 hay que entender que solamente existían las empresas limitadas y las sociedades anónimas. Las empresas limitadas eran las empresas medianas, las sociedades anónimas, como se pueden imaginar, siempre han sido las empresas grandes. Como nosotros no teníamos la posibilidad de tener empresas grandes y las limitadas necesitábamos por lo menos un socio, que eso también lo vamos a ver en algún momento, pero es interesante que lo vamos viendo para entender y no quedarnos con estas dudas. Así que agradezco ahí la pregunta de Karina. Las IRL estaban hechas para un socio, una persona. ¿Y cuál es la característica de la IRL? Que la EIRL debe tener incluido dentro de su nomenclatura de razón social, es decir, de su nombre, el nombre del dueño. Entonces, ¿cómo se debería llamar una IRL? Por ejemplo, se debería llamar, en el caso de la señora Rosa, que acabo de inventar, se debería llamar Almacén y Abarrotes Rosa Catalán EIRL. ¿Qué significaba esto? Que la señora Rosa Catalán, que tenía justamente este almacén, podía tener una razón social jurídica con un RUT 76 millones, que finalmente a ella lo que lograba era no traerle problemas en su vida personal con una empresa. Por ejemplo, Rosa Catalán sola, como persona natural, es embargable en caso de que tenga problemas económicos. Si Rosa Catalán EIRL tiene problemas, lo que es embargable es el RUT 76 millones. Y eso significa que las cosas que ella posee como persona no están en peligro. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que justamente era buena idea hacer una IRL porque así Rosa Catalán no se preocupaba de sus cosas. Pero la problemática o lo que pasaba con este tipo de empresas es que solamente pueden ejercer una actividad. O sea, tenían un socio, pero podían ejercer una actividad. ¿Qué pasaba si el almacén de la señora Rosa Catalán quería hacer un taller mecánico? La señora Rosa Catalán tenía que hacer otra IRL, 76 millones y algo, para crear el taller mecánico Rosa Catalán. Entonces, en razón a lo que está preguntando acá Karina, si fuese una IRL, la IRL no puede tener más de un giro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Impuestos internos no tiene un filtro. Es decir, también ustedes si en algún momento llegan a una empresa que es EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, esa es la sigla, lo que pasaría es que esa empresa está en una infracción. Es decir, si estuvieran ante una IRL, no podrían tener más de un giro. Y si lo tuviesen, es porque se cometió un error. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las configuraciones? El resto, todas, absolutamente todas, pueden tener más de un giro. La persona natural puede tener más de un giro. Las SPA, que son las más conocidas hoy día, pueden tener más de un giro. Las limitadas pueden tener más de un giro y obviamente las sociedades anónimas también pueden tener más de un giro. Así que la única, es en estricto rigor, como para ir en la respuesta al revés, la única Karina que no puede tener más de un giro o no debería tener más de un giro es la EIRL. Todo el resto de las sociedades o nomenclaturas jurídicas pueden hacerlo. Ya, entonces, retomando. Pregunten si tienen dudas, porque evidentemente estas dudas también complementan harto la información. Entonces, una vez que nosotros habíamos hecho esta factura, que esta factura, como dijimos, puede venir del puesto interno o puede venir de un software de mercado, esta información se va directamente al registro de compra y venta. Es decir, en tiempo real, nosotros ya empezamos a poblar nuestra información. Es decir, en este momento, a través de este sistema, Impuestos Internos ya sabe cómo nosotros vamos sumando ventas a través del año. Y en cierta forma, también puede ir sabiendo, al contrarrestar información como las compras o los honorarios, también va sabiendo cuál es más o menos nuestro delta o nuestro factor diferenciador para poder descubrir justamente si estamos con utilidad o no estamos con utilidad, si vamos a tener que pagar impuestos o no vamos a tener que pagar impuestos. Entonces, en este caso, desde lo que emanó en el ejercicio anterior, nosotros acá ya vamos a ver
totalmente materializado el concepto de integración dentro del libro. Por eso el libro de compra y venta desaparece. El libro de compra y venta desaparece porque justamente la labor de este nuevo sistema es que cada vez que ustedes facturen, esta área se empiece a poblar. Y con ello vamos sabiendo en tiempo real cuál es el IVA que ya estamos acumulando para futuro. De hecho, si ustedes trabajan íntegramente con esto, podrían estar avisándole fácilmente a los dueños de la empresa cuánto de este dinero que le van a pagar, porque le van a pagar el monto total de las facturas, cuánto de ese dinero es IVA. Y de esa manera, ustedes lo que podrían hacer es ir anticipándose y poder ir preparando el flujo de dinero de la empresa para que justamente en algún momento no falte dinero y ustedes también pueden ejercer de mejor forma su labor de asistentes. Por otro lado, por otro lado, vamos a recordar que también vimos, y esta lámina tiene ese objetivo, de que dentro de las compras teníamos el sistema justamente de acuse de recibo, donde nosotros al ir a compras y después ir al concepto de pendiente, nosotros podríamos descubrir la cantidad de documentos que todavía no habían sido aceptados y que después de 8 días calendarios se iban a desde la emisión del documento se iban a transformar justamente en documentos reconocidos. Entonces también ayer dimos una vuelta y revisamos justamente que esa información había que revisarla, había que mantenerla, porque en algunos casos se podía significar asertivamente haber recibido el documento en tiempo y en otros casos podría ser también equívocamente la recepción de un documento que en realidad no lo pedimos y que después de que esto se acepte no teníamos la posibilidad de reclamarlo. Acá hay algo que ayer se me fue y recién me di cuenta. Cuando nosotros estábamos en la línea de tiempo que decía cuál era el día 8, hay algo que también es súper importante y es la facturación de fin de mes, ¿ya? Porque esto les va a pasar mucho a ustedes. Normalmente las empresas siempre están buscando tratar de llegar a tiempo con la mayor cantidad de IVA posible para restar en el formulario 29. Entonces, una fecha que también para ustedes va a ser siempre importante es el último día del mes, ¿ya? Tenga el mes 30 o tenga el día 31 días, siempre el último día del mes va a ser importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la línea de tiempo, donde para poder aceptar una factura tienen entre el día 0 y el día 8, también hay que tomar en consideración que la factura va a quedar aceptada en el día y en el mes que ustedes la acepten. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que acá están los 8 días, vamos a poner 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que este es el día 30 de un mes de 30 días. Podría ser el 31. Y vamos a suponer que este es 1, el 2, el 3 y este es el 4. Y para acá vamos a suponer que es 29, 28, 27 y finalmente 26. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Vamos a suponer que nosotros hicimos una compra el día 26. ¿Ya? Hicimos una compra el día 26. Entonces se supone que nosotros tenemos hasta el día 4 para poder aceptar esta factura y vamos a suponer que este mes divisor es... ¿Qué mes tenía 30? Noviembre tiene 30. Vamos a suponer que este es noviembre y vamos a suponer que este es diciembre. Entonces, ¿cuál sería la lógica aplicar dentro de este concepto? Es que nosotros compramos el 26 de noviembre y podríamos todavía aceptar o rechazar hasta el 4 de diciembre. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros aceptamos la factura, por ejemplo, al segundo día, que sería el día 28, significa que esta factura va a quedar contabilizada en noviembre. Si por el contrario yo lo hago al sexto día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, significa que yo la voy a estar aceptando el 2 de diciembre. Y cuando yo la acepte el 2 de diciembre, esta factura va a quedar en diciembre. ¿Ya? Porque a pesar de que sean 8 días,
el que ustedes la acepten en una fecha que está dentro del contexto no significa que ustedes la pueden direccionar hacia donde ustedes quieran. Finalmente, el día que ustedes la acepten es el mes en que la factura va a quedar. Entonces, con eso tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes estén a cargo de esta área, porque normalmente lo que el dueño de la empresa quiere es que la empresa perdón, que la factura que le hicieron en noviembre quede en noviembre. ¿Por qué? Porque quiere pagar menos IVA. Y para pagar menos IVA tiene que justamente hacer aparecer la mayor cantidad de facturas de compra que pueda. Y ahí nosotros podríamos estar incurriendo en un error. Ayer cuando yo les decía que ustedes podían fijar un día ya para poder hacer justamente el acuso de recibo y así nunca se iban a topar con que llegaran al día 8. También es importante decir que ustedes podrían dejar un día, como los días viernes, pero si excepcionalmente, o lo que puede pasar bastante seguido, es que el día 30 o 31 cae un día distinto al viernes, ustedes deberían hacer igual el acuse de recibo ese día o revisar por si acaso alguien les facturó un monto importante. Las empresas en general buscan mucho IVA los últimos días del mes. Se compra, se pide, etcétera, etcétera. Entonces, algo que tienen que tener súper presente, dado el área con la que van a trabajar, es que ustedes sagradamente el último día del mes tienen que revisar las compras de la empresa y avisarle a la persona que está a cargo de las compras, avisarle a la persona que está encargada de comprar, decirle que si por ese motivo van a recibir o van a comprar el último día, tienen que avisarle, porque de esa manera ustedes también pueden anteponerse y de esa manera justamente ese IVA que en algún momento puede ser importante, ustedes lo pueden recepcionar en el mes que la empresa lo necesita. Supongamos que su jefe fue y compró, no sé, algo que le daba 1 millón de pesos de crédito para el IVA de su empresa. Es decir, la posibilidad de pagar 1 millón de pesos menos en el IVA. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una compra o una inversión importante. Si por ese motivo ustedes se llegaran a equivocar y pasan esta línea de tiempo y finalmente quedaran acá, evidentemente van a tener un problema. Entonces, por eso les digo que ustedes, uno, determinen un día y lo segundo, que el último día del mes para ustedes sea sagrado revisar. ¿Ya? Entonces, este día que está acá, el día 30-31, siempre van a tener que estar atentos a qué es lo que pasa ese día, porque finalmente ahí es donde ustedes van a marcar una diferencia en conforme a cómo entienden este tema. Así que, como les digo, súper importante, ténganlo presente y esa es la manera de accionar el acuse de recibo. Ayer, como les digo, esta parte se me había ido porque estábamos hablando con el ejercicio, pero como les digo, siempre es importante también conocer la división de los meses. Si noviembre, diciembre. Si por ese motivo esta línea de tiempo donde están los 8 días cruza ambos meses, ustedes tienen que hacer el movimiento en el mes que corresponde, justamente para que después no tengan problemas con sus superiores. Como decía ayer, también para que ya entrando en la parte del ejercicio, cuando tengamos pendiente o tengamos que hacer acuse de recibo, técnicamente lo que tenemos que hacer es ir aquí para poder hacer los movimientos de manera unitaria, es decir, ir uno por uno y de esta manera también lograr reclamar, ¿ya? Solamente en el movimiento unitario uno puede reclamar. Entonces, este es el botón con el cual ustedes pueden lograr eso. Y también existía, no aparece aquí porque está en la pestaña anterior, había un acuse de recibo masivo, pero el acuse de recibo masivo es básicamente cuando ustedes revisaron, saben que está todo ok y no quieren ir uno por uno aceptando. Entonces ahí ustedes pueden apretar todo y posteriormente hacer el movimiento. Acá estamos simulando justamente el tema unitario, ¿ya? Entonces el unitario, ¿qué es lo que pasa? Ustedes dan clic justamente aquí, donde está este botoncito de acá abajo, ese botoncito celeste como con un lapicito que está escribiendo,
Y eso nos va a traer justamente a esto. Y acá es donde ustedes justamente podían hacer, como hablábamos ayer, el recibo de mercaderías o el reclamo, dependiendo de si ustedes van a aceptar o no van a aceptar la factura. Cuando ustedes aceptan, siempre va a haber un cuadro de confirmación, al igual que el rechazo. Ya, ambos dos necesitan que ustedes finalmente validen la operación y de esta manera va a suceder lo que en este caso tenga que suceder. Pues posteriormente a eso, como yo les decía ayer, cuando ya es recibido el documento, se anulan los demás botones. Ya, ya no podrían rechazar. Por otro lado, si ustedes por algún motivo apretasen el botón de rechazo, también pasaría lo inverso y estos botones estarían nulos. Eso significa que una factura rechazada tampoco se puede volver a reintegrar. Si por error lo hiciesen, tendrían que decirle, en ese caso, a la persona que les hizo la factura que la volviese a realizar. Ya. Hasta el momento, hasta el momento con lo que estábamos viendo, con el acuse de recibo y justamente con el tema de la clasificación de compra y venta, lo que nosotros tenemos es la posibilidad justamente de tener una renta, perdón, una propuesta que ya está bastante depurada. Pero también por otro lado, no deben olvidar, ayer lo comentamos un poco, que no todos los documentos son electrónicos, que existen documentos manuales y que en este caso deben ser cargados por nosotros. ¿Ya? De estos documentos depende que se termine de completar la, entre comillas, propuesta de impuestos internos. Entonces, justamente ayer yo les decía que para mí existen dos problemáticas en la propuesta, en el concepto de propuesta de impuesto interno. El primero, el primero tiene que ver con que tenemos que estar súper claros que por más que los eslogan de impuestos internos en algún momento digan que las personas tienen alguna especie como de autonomía y casi como que impuesto interno le está dando el trabajo hecho, siempre hay que revisar porque no es así. Siempre hay cosas que revisar, siempre hay cosas que ir depurando dentro de la operación. Ahora lo vamos a ver y ustedes se van a dar cuenta de que no es llegar y aceptar la propuesta de impuesto interno y que ahí también hay un valor agregado a nosotros porque es la forma que la gente puede entender por qué existe nuestro puesto de trabajo, ¿ya? Porque si en realidad impuesto interno es tan espectacular, significa que cualquier persona podría hacer el IVA a la última hora del día y con un siguiente poder realizar lo que él piensa que está correcto. Y eso no es tan así. Entonces, cuando hablamos de agregar documentos, hablamos de todos aquellos documentos que impuestos internos electrónicamente no los tiene, no los considera y no los carga. En este sentido, existen distintos tipos de documentos que deben cargarse. Por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista de ventas, por ejemplo, que lo vamos a ver un ratito más con un ejercicio, en el caso de ventas, por ejemplo, hay ventas que nosotros hacemos que hasta el momento, se supone que esto se va a erradicar luego, pero hasta el momento hay ventas que no están cargadas en el sistema. Como por ejemplo, las boletas manuales. ¿Ya? ¿Cuáles son las boletas manuales? Son las boletas que justamente nos dan todavía algunos almacenes, los bazares, etcétera, etcétera, que es el típico talonario de 5x1 que tiene este sistema como de copia, ya que está basado con este papel carbón, y donde ellos ponen un monto con un papel, con un lápiz pasta, ¿ya? Y ahí le ponen a la boleta 1000 y tantos pesos y nosotros nos vamos con la boleta. Esa parte de las ventas, evidentemente, que es totalmente manual, no se carga de manera automática en impuesto interno, por ende, es labor de nosotros cargarla. Eso significa que si una empresa sigue manejando este sistema, evidentemente la propuesta de impuestos internos no estaría bien y nosotros tendríamos que cargar esto para poder hacer justamente que la operación esté completa. Otro documento de venta que todavía no desaparece y es producto de lo mismo, de que todavía no aparece en rigor 100% la boleta electrónica, son los comprobantes de Transbank, ¿ya? Los comprobantes de Transbank, que son las típicas boletitas estas que nos dan a nosotros cuando vamos a comprar y que dice que hicimos la transacción de manera correcta y en ella queda graficado el hecho de nosotros haber pagado con nuestra tarjeta de débito, de crédito o de lo que sea los productos que estamos comprando.
A pesar de que a pesar de que es una boleta que se genera con un sistema electrónico, no es todavía un sistema electrónico que esté en estricto rigor eh, automatizado o esté conectado con impuestos internos. Por ende, el llenado de Transbank también es tarea de nosotros, ¿ya? Por ende, nuevamente, la propuesta no estaría sirviendo y nosotros tendríamos que hacer ese ejercicio. Esos son los más clásicos, ¿ya? De los que podrían faltar en concepto de venta. En concepto de compra, antes de cambiarme, en concepto de compra también tenemos compras el día de hoy día que también no se cargan todas 100% de manera automática. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de las empresas que hacen importaciones, si en algún momento les toca trabajar con una empresa que trae productos desde del extranjero y los trae a través de una carta de crédito, eh, a través de la aduana, van a empezar a ver un concepto que se llama DIN, y la DIN es la Declaración de Ingreso Nacional, que es el documento mediante el cual la aduana ingresa justamente al país de manera oficial las importaciones. Este documento también evidentemente el día de hoy día se maneja en una versión electrónica, pero al igual que Transbank, las DIN no tienen una conexión con impuesto interno y por ende son documentos independientes que nosotros deberíamos integrarlas. Normalmente las DIN traen un monto de IVA a favor de nosotros que es bastante importante, por ende es labor de nosotros incluirlas. También asimismo para entender que hubo un costo de por medio. Entonces, acá el sistema de compras o la propuesta al nivel de compra tampoco calificaría y las DIN tendríamos que ingresarla a nosotros justamente para nosotros validar justamente la operación y con eso saber que está el IVA a favor de nosotros y que nosotros acabamos de informar de cierta manera al ingresar el documento de impuesto interno que hay movimientos que no están informados. Otro que es clásico y que se van a encontrar probablemente cuando estén trabajando y que apareció hace un tiempo atrás es el IVA a la publicidad del extranjero. Ya, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, pero hace unos meses atrás fue bastante bullado el tema de que, por ejemplo, algo que nos afectó a todos los chilenos, que subió Netflix. Netflix subió de precio. ¿Por qué? Porque efectivamente a alguien le tenían que cobrar el IVA y Netflix dijo yo no lo voy a pagar. Entonces lo que Netflix hizo fue elevar el monto de cobro y ellos también de manera trimestral están pagando el IVA como lo paga cualquier empresa chilena. Pero ¿qué es lo que pasó? Perdón, ¿qué es lo que pasó? Que acá justamente también empezó a expandirse. Hoy día son más de 100 empresas las que venden desde el extranjero a Chile. Algunas de ellas venden servicios para empresas, como las que vamos a trabajar nosotros, y también están con el concepto de IVA. Y por ejemplo, apareció acá el concepto de la publicidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el día de hoy día, varias plataformas que antes estaban exentas y nosotros no las incluíamos dentro del libro de compras porque no había necesidad, hoy ya no lo son y es necesario incluirlas, como por ejemplo Facebook. Cuando hablo de Facebook, estoy hablando básicamente de la publicidad a través de Facebook. No es que porque vayan a usar Facebook tienen que pagar IVA, sino que la publicidad a través de Facebook. Entonces significa que si alguien va a promover un producto a través de Facebook con publicidad pagada, ¿ya? No la orgánica. Ya si ustedes son capos en Facebook y en realidad tienen 5.000 seguidores y por eso les compran, eso no se lo van a cobrar. Lo que les van a cobrar es cuando ustedes pagan una publicidad para que ustedes estén en la red y mediante un segmento de público que ustedes eligieron, esto esté como un comercial, ya una propaganda de ustedes. Eso se cobra. Y al igual que eso, también empezó a pasar con Amazon, con Google Ads, ya que Google Ads es el que los posiciona en las páginas web, cuando ustedes quieren salir como primero en las páginas, también. Todo ese sistema de publicidad hoy día también debe ingresarse en el libro de compras de manera manual. Así que acá es justamente el concepto de por qué estamos tocando puntualmente
el tema en rigor de el agregar documentos. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo vean y vamos a explicar también de qué se trata. Primero me voy a ir al chat, ¿ya? Camila pregunta, ¿las boletas que dan algunos almacenes con caja registradora también se agregan manualmente o tienen otro sistema? Ya, las cajas, esas cajas, ese, ese documento se llama vale fiscal, ¿ya? El vale fiscal es un documento que también debe ingresarse. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, meses, me imagino que todos alguna vez habrán comprado en la panificadora San Camilo. La panificadora San Camilo tenía justamente estas máquinas antiguas, que son unas máquinas que lo que hacían era emitir como un voucher, ¿ya? Un comprobante, y ese comprobante era un vale fiscal. Y el vale fiscal tenía la connotación que en su tiempo fue un gran avance, porque de esa manera ya no había que hacer la boleta manual, sino que simplemente uno pedía el permiso para que Impuestos Internos permitiera que los rollos que nosotros ocupábamos a través de la máquina tuvieran folios que fueran validados. Entonces, de esa manera, nosotros nos ahorramos tener que ir a mandar a la imprenta a hacer boletas, nos ahorrábamos tener que escribirlas y por otro lado estas se imprimían. Pero como dice acá Camila, estos documentos son manuales. La impresora fiscal, perdón, sí, impresora fiscal. La impresora fiscal, en conjunto con este documento que se llama Vale Electrónico, también se supone que están en baja, siguen existiendo, pero también, por lo que tengo entendido, dentro del contexto de enero próximo, que es donde se llega a tomar posesión la boleta electrónica del mercado, deberían estar desapareciendo, ¿ya? Pero, o sea, van a desaparecer en el sentido de que ya no van a haber más permisos para poder ocuparlas. La salida de ellas la desconozco, pero sí es un documento que debería agregarse manualmente. O sea, lo que vimos recién del Transban y las boletas manuales, se podría agregar el vale electrónico, como dice ahí Camila. Así que, ojo también con eso, que cuando ustedes lleguen a trabajar en algún lugar, lo primero que tienen que interiorizarse es cómo se vende. ¿Cómo se vende acá? Se vende con factura, las facturas son afectas o son exentas, ya pagan IVA o no pagan IVA, qué tipo de documentos le dan a las personas naturales que vienen a comprar, le venden con boleta hecha a mano, le venden con boleta electrónica, le venden con Transbank, para ustedes más o menos entender cómo funcionan estos documentos. Karina dice, para hacer... ¿Alguien va a hablar? ¿Alguien va a hablar? Estoy todo oídos. Ah, no. Ya. Karina decía, para hacer estas compras al extranjero al mayor y pasar por la aduana, ¿tenemos que tener razón social? No, no, Karina. En realidad tú podrías comprar con tu RUT natural, pero, pero, evidentemente, si tú vas a traer mercadería desde fuera, es como que en cierta forma estás avisando de que vas a vender. ¿Ya? No es que sea una condicional el hecho de que tú importes mercadería con una actividad comercial ya iniciada en impuesto interno, pero evidentemente el ingreso de va a poner la vista en esta persona que está ingresando cosas, ¿ya? Así que normalmente siempre va a ser lo mejor que se haga de esa manera, pero no es una condicional, ¿ya? Karina, en realidad si Karina, como persona natural y sin tener un inicio de actividades, quisiese traer un container de algo, en realidad basta con que el proveedor esté de acuerdo y que tú le pagues al proveedor. Ahora, evidentemente, cuando pase la aduana, van a quedar los ojos puestos en Karina para ver qué es lo que va a hacer, po. Porque ojo que si ustedes traen un contenedor, por ejemplo, no significa que el contenedor lo vayan a vender ustedes. A lo mejor Karina trae el contenedor y mediante un contrato, ya un contrato que puede ser incluso una notaría, probablemente le traspase la mercadería a una tercera persona. Y eso podría llegar a pasar. Lo que interesa es que el que vaya a vender pague impuestos. Por eso es importante entender de que, claro, si lo voy a traer para venderlo y no pagar impuestos, todos los ojos van a estar puestos finalmente sobre lo que la persona que trajo el contenedor va a ser. En defecto, si tienes una razón social, evidentemente significa que lo estás trayendo para venderlo de manera oficial.
y eso estaría correcto y bien. Dígame. Ah, claro, lo que pasa es que ese es otro concepto. Cuando yo hablo de las DIN, que las DIN son el documento comercial de ingreso oficial de mercaderías para venta, es muy distinto, por ejemplo, a las compras que uno puede hacer por, no sé, pues, por Witch, ¿ya? O por alguna plataforma como estas de Alibaba y cosas por el estilo. Claro, existe un monto que está exento de impuestos. Existe un monto que tiene un rango de impuestos, pero normalmente cuando las ventas son altas, sí, insiste impuestos que son altos. Pero por ejemplo, si una empresa quiere traer mercadería para vender, con consideración de empresa, siempre van a tener que pagar impuestos y siempre van a tener que entrar por aduana. Los que no entran por aduana son las cantidades menores, ¿ya? Creo, lo voy a corroborar, pero creo que el monto está estipulado en dólares y es como los $1.000. Si algo cuesta más de $1.000, paga inevitablemente impuestos. Si es para abajo de eso, existe como una tasa. Lo voy a averiguar y les voy a dar el monto, porque eso ha estado regulado últimamente, así que no lo recuerdo de memoria, pero voy a buscar el dato. Pero sí, efectivamente, si ustedes van a comprar algo y está bajo de un monto, efectivamente la repercusión de impuestos es más baja. Cuando es una importación, y la importación lo que tiene como connotación es ingresar muchos productos para revenderlo acá, eso tiene un costo adicional que es bastante alto. De- ¿Sí? Claro, pero es que ahí lo que estamos, en el fondo lo que estoy yo apuntando es correcto. O sea, finalmente todo paga impuestos. Pero existe un impuesto que, por ejemplo, ese es el impuesto, ese es el impuesto de aduana, el ad valorem. El ad valorem es un impuesto que recarga las mercaderías en un 6%. El impuesto que estamos hablando nosotros son los impuestos comunes y corrientes que existen en cualquier lado, pero el impuesto de la aduana, que es un impuesto que es fuertísimo, porque si te das cuenta que te recarguen las mercaderías en un 6%, es muy alto, ese es el ad valorem, que normalmente las empresas lo pagan, porque finalmente las importaciones de la empresa son de 5.000, $10.000 hacia arriba. Pero efectivamente, todo tipo de importación paga impuestos. De hecho, en aduana.cl también eso aparece como súper claro, ¿ya? Pero le vamos a echar una mirada también a través del tiempo, pero lo importante es saber que documentos como la DIN, que es un documento que paga el ad valorem, que es un documento que paga IVA, en este caso no se agrega solo, sino que tienen que agregarlo ustedes. Eh, Ay, perdón, me equivoqué. Ya, ahora sí. Entonces, para retomar, ¿cómo se agregan estos documentos? Cuando ustedes ingresan a venta y a compra, porque existe ingreso de documentos de compras y de ventas, ustedes acá abajo en el sistema van a encontrar botones para agregar movimientos. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a revisar cuáles son estos botones. Botón número uno, agregar resumen de boletas u otros. ¿Ya? Este es el uno. Acá hay un ejercicio que es el que vamos a ver nosotros ahora y va a dar como final la ejecución del ingreso del documento. Número 2, agregar documento no electrónico emitido. Esto existió porque en algún momento del tiempo existía este tipo de documento y hoy día ya no existe. Básicamente era para poder integrar documentos que ya estaban dados de baja.
Y carga masiva de complementos, que técnicamente esto se va a usar cuando ustedes quieren, en cierta forma, subir de manera masiva alguna cosa. Entonces acá lo que yo voy a hacer, me voy a volver a la pantalla general, toda la pantalla, para poder mostrarles justamente de manera real el ingreso del documento. Ya, porque finalmente Impuesto Interno siempre está cambiando como está cambiando sus plataformas. Entonces acá yo les voy a mostrar, por ejemplo, con un cliente de lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces me voy a loguear con el root de un cliente. Déjenme ver acá si estamos viendo lo mismo, porque me salí. Denme un segundito. Ya, sí se está viendo. Entonces me voy a loguear con el root de un cliente. Ya, y les voy a mostrar acá qué es lo que pasa con este cliente. Este cliente lo que hace es vender comida, ¿ya? Vende colaciones, seguramente que debe vender sándwiches durante el día, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acá, voy a volver acá, del resumen o de integrar cosas que faltan dentro de la operación, lo que yo estoy haciendo es tratar de justamente lograr que la empresa tenga dentro de la connotación todo lo que tiene que tener. De hecho, aquí, por ejemplo, esta empresa tiene un solo documento. Después lo que hace el ejercicio es indicarnos cómo se ingresa el documento, ya que van a ingresar a una plataforma como esta, para posterior hacer el llenado de los ítems que ustedes necesitan. Entonces, vuelvo a explicar que esto es una pantalla que va a servir para que ustedes después puedan tener esta especie como de apunte, porque finalmente el ejercicio yo igual lo voy a hacer. Estos documentos se guardan y finalmente lo que pasa es que pasan a integrar parte del movimiento de la empresa. Donde antes había un solo documento, ahora se integró también una parte importante de número de documentos y por otro lado también de monto de IVA a pagar. Y esto va a hacer que finalmente la propuesta, perdón, va a ser que finalmente la propuesta tenga integrados estos conceptos. ¿Ya? Entonces, lo que partimos como premisa es decir que no todos los documentos se cargan de manera automática. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros y cómo se hace esto? Nuevamente, a los que les gusta tomar apuntes y les gusta saber cuál es la ruta que seguimos, etcétera, etcétera, vamos a hacer el ejercicio. Nos vamos a servicio online, entramos a impuestos mensuales, igual que ayer, y nuevamente nos vamos al registro de compra y venta. Ingresamos al registro de compra y venta y voy a trabajar en este caso con un mes que está por declarar, ¿ya? Que es lo que vamos a utilizar para el caso que estamos viendo acá puntual. Entonces, si esta empresa fuera nuestro cliente y este fuese la ejecución efectivamente del movimiento del mes, nosotros lo primero que tendríamos que estar haciendo es revisar que todos los documentos estén ok. Entonces, en este caso, evidentemente por fecha no hay documentos pendientes, todos los documentos están incluidos, es decir, esta empresa ningún documento no lo incluyó, es decir, está asumiendo que todas las compras son del giro. Los reclamados no hay ningún reclamo, por lo tanto significa que todo lo que compró está ok. Es decir, la verdad absoluta está en el registro de compras y ventas. Entonces lo que tenemos acá es un cliente o nuestra empresa, ya más que cliente en jerga general de cómo estamos trabajando. La empresa para la cual estamos trabajando dice que en este momento tiene como crédito a favor a través de las compras 488.778 pesos que están ejemplificados en 47 facturas de compra. Ya, este es el IVA crédito, es el IVA que nosotros podemos rebajar de todo lo que vendemos. ¿Qué pasa si me voy a ver este cliente? Voy a ingresar al concepto de venta, ya revisé compra, mira el concepto de venta, me voy a encontrar con esto. Tiene una venta de 5 millones, 6 millones 625 a través de 4 facturas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Yo podría decir, wow, estamos bien, entonces voy a ocupar la famosa propuesta de impuestos internos.
ya que es la que Impuesto Interno me dice que funciona espectacular y bla, 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 bla. Entonces acá yo haciendo el seguimiento, ya voy a hacer el seguimiento, acá los botones simplemente son continuar, porque así de bien funciona la propuesta, porque es verdad que funciona bien. Ya, entonces acá dice que yo debería pagar 628.046. ¿Ya? Después vamos a ir al formulario y vamos a descubrir por qué hay que pagar 628.000, pero se supone que lo que me dice el sistema de manera automática, bajo el concepto de propuesta, es que hay que pagar 628.000 pesos. Ya. En el concepto de propuesta, como yo les decía, se entiende que el resto de la operación es responsabilidad de ustedes. Es decir, cualquier falla, falta o cosa que no esté ingresada es de su mera responsabilidad y ustedes deberían haberlo hecho. Entonces, en este caso, vamos a ir de nuevo y vamos a revisar ventas. Y en ventas vamos a descubrir que solamente tengo facturas. Algo que yo hago siempre cuando llega un cliente nuevo es mirar, por ejemplo, el mes anterior. Entonces voy a mirar el mes de septiembre y me voy a ir a ventas. Y acá yo me doy cuenta que el cliente tiene comprobantes electrónicos, es decir, tiene Transbank. Entonces, evidentemente, algo de información me falta. ¿Qué hago ahí? Hablo con el dueño de la empresa, hablo con las personas que hacen facturación y les pregunto qué es lo que yo no tengo ingresado. Y ahí ellos, al igual como lo hizo el cliente del que le estoy hablando, me va a enviar información. Y ahí es justamente donde nosotros vamos a agregar esa información que falta. Entonces, nosotros acá vamos a empezar a encontrarnos con algunos conceptos que son interesantes. Por ejemplo, esta empresa tiene boletas, boletas común y corriente, boletas de papel. Ustedes tienen dos opciones de ingresar las boletas. Una es a modo de resumen, que significa poner en una línea todo lo que se hizo en el mes. Y la segunda, que es un ingreso opcional, es diario. Evidentemente, evidentemente, el ingreso diario es más largo, es más tedioso, porque tienen que pasar todos los días del mes. Podrían ingresarlo una vez al mes. Voy a dar clic para que lo vean, ingreso opcional. Y acá me pregunta qué tipo de documento quiero agregar. Voy a poner que quiero agregar boletas afectas, ¿ya? El código 35 es el de boletas afectas. Y acá efectivamente me aparece un calendario, ya del 1 al 31, donde yo durante todos los días debería ir traspasando el cierre de operaciones. Por ejemplo, les voy a mostrar acá con el cliente que me estaba escribiendo a mí. Este cliente me mandó un libro donde ha vendido en el mes una, dos, tres boletas. Esas boletas yo debería ingresarlas de manera manual. Al ingresarlas de manera manual, va a resultar que yo puedo llegar al resultado que él tiene. Pero yo tendría que hacer los movimientos día por día. Al igual con Transman. De hecho, este cliente en particular, si ustedes, ojalá se vea bien, pero si en particular pueden verlo, él envía movimientos sin boleta y movimientos con boleta. Entonces, los sin boleta es Transman. ¿Ya? Es Transman lo que me están viendo sin boleta. Y acá tiene un lado que dice que tiene tres ventas y que son 10.300 pesos. Lo voy a ingresar primero como si lo estuviese haciendo día a día. ¿Ya? Entonces me voy a ir al día número 6. Me voy acá. Digo que el día número 6 esta persona tuvo dos ventas. ¿Ya? Dos ventas totales en el día. Entonces, la persona me va a entregar el dato de que ese día vendió 3.800 pesos. Estos 3.800 pesos, al ser boleta, evidentemente no tienen el desglose de impuestos. Las facturas lo tienen, las boletas no lo tienen. Lo que yo debería hacer es ir acá y poner que el monto total es de 3.800 pesos. Entonces el sistema me propone de manera automática la división. Por ende ya está hecha la tarea de ingresar los documentos de ese día. Y posteriormente yo me podría ir a buscar cuál es el otro día, y el otro día es el 26, donde hizo una boleta por 6.500 pesos. Entonces voy a hacer lo mismo. Día 26,
una boleta, 6.500 pesos. Entonces, finalmente, esto me da un resumen que dice que vendí 10.300 pesos en boleta, que es lo mismo que el cliente me ingresó acá. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Que después de que eso esté ingresado, yo aprieto el botón, acepto, resumen mensual actualizado. Entonces, si yo vuelvo, hizo la actualización del resumen y yo lo que hago acá es ingresar. Ah, no, ya lo grabó, perdón. Entonces acá yo ya tengo en esta línea los tres documentos que ingresé y están ingresados de manera diaria. Entonces, al estar ingresados de manera diaria, lo que pasa es que el sistema, después si yo vuelvo a entrar, el sistema lo que va a tener es mi información, que ya está cargada. Y esto lo que hace en estricto rigor es liberarnos justamente de el libro diario, ¿ya? Este libro que tiene este cliente acá y que él tiene que tenerlo porque no los ingresa de manera manual, él estaría liberado de este libro. Y eso significa que cualquier fiscalizador que llegue, ustedes lo pueden enviar a revisar la página de impuestos internos y él se va a encontrar con las ventas diarias que están grabadas justamente en el portal de ellos. Entonces, en estricto rigor, a pesar de que es una tarea más tediosa, una de las cosas importantes que hace es liberarnos justamente de el tener que ser controlado. Y ese es uno de los formatos de ingreso. Entonces vimos el ingreso opcional de boletas diarias. Eso significa que se ingresaba día a día. La carga masiva de complementos es cualquier tipo de factura que ustedes quieran cargar o documento que se carguen a través de un archivo plano. Por ejemplo, acá calificaría justamente si ustedes quisieran cargar todas las boletas de a una, si ustedes quisieran cargar todos los vales de a uno y todos los transfers de a uno, lo podrían hacer también desde esta carga masiva. La diferencia del ingreso opcional a la carga masiva es que el opcional se llena por pantalla y el masivo se llena con un formato en Excel que se le llama archivo plano, que son un archivo donde se ingresan todos los datos y después ustedes lo suben de una sola vez. El documento no electrónico emitido era para documentos que en realidad existieron en algún momento, que eran como por ejemplo las facturas que no eran electrónicas, que eran de papel, pero esas ya fueron dadas de baja hace mucho rato y me imagino que en cualquier momento este menú va a desaparecer. Y por otro lado tenemos el resumen de boletas u otros. Es decir, es lo mismo que vimos acá abajo, esto es lo mismo que esto, pero la diferencia es que acá arriba yo las ingreso directamente como un resumen. Entonces, como ingresé las boletas de manera diaria, voy a ingresarlos ahora de manera resumen. Ya como si ustedes, imagínense que es el mismo documento, para yo no tener que repetir la operación. Entonces acá yo voy a ingresar Transman. ¿Ya? Transman en este caso se llaman vales electrónicos. Perdón, comprobante de pago electrónico. El vale electrónico es lo otro que estábamos hablando delante, que son estas máquinas antiguas, ¿ya? Que normalmente eran Epson o IBM. Ya, entonces voy a elegir el vale electrónico, que en este caso pasa a ser, perdón, el comprobante de pago electrónico, que en este caso pasa a ser Transbank. Transbank es el código 48. ¿Ya? Entonces tengo el vale electrónico. Acá me va a pedir el número de documentos, ¿ya? Que nosotros hicimos durante el mes. En el caso de este cliente, yo tengo el dato, son 1005 vales que se hicieron. Y acá el cliente también, yo lo podría sacar de Transbank, en este caso el cliente lo envió, él vendió 1.633.250, ¿ya? Que eso es lo que Transbank le dio, y acá es lo que él también tiene graficado. No, de hecho aquí él se equivocó, porque vendió 1.622.950. 1.622.950. Entonces, acá yo voy a ir nuevamente y voy a decir que se vendieron 1.005 documentos, que el monto total de venta fue 1.622.950 y en este caso yo voy a tener que calcular el impuesto de manera inversa. Si se dieron cuenta lo que pasaba con el caso
de ingresarlo de manera diaria, que si lo ingresan de manera diaria, el sistema solo les da el impuesto, que es un facilitador. En este caso, al tener la boleta el impuesto incluido, lo que yo debo hacer es hacerlo de manera manual. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Decir que el monto total es 1.622.950 y yo dividirlo por 1.19. Ese ejercicio me va a dar el valor neto. Es decir, acá yo tendría que poner el valor neto, 1.363.823, y acá poner el diferencial que sería el IVA. Entonces 1.623.000 menos 1.622.950, que es el total, dice que yo estoy con un IVA de 259.127. Después de eso, tabulo e ingreso. Me va a decir que lo guardó, lo aceptó, al igual están los pantallazos que yo les dejé en la PPT. Y acá yo tendría integrado un tercer concepto. ¿Ya? Entonces vamos bien. Significa que hasta este momento ya sabemos qué es lo que nosotros tenemos que pagar. Si yo vuelvo a hacer la operación de ir a buscar cuánto es lo que tengo que pagar y vuelvo a ingresar, me, voy a ingresar a impuestos mensuales, voy a ir a declarar IVA, voy a entrar al mes de octubre, voy a declarar formulario 29, que es la propuesta, continúo, acaso solo continuar, no hay que hacer nada. Y fíjense, donde antes decía que yo tenía que pagar 628, ahora dice que tengo que pagar 890.603 pesos. Eso significa que en algún momento yo podría haber cometido el error de no ingresar todos los datos y tener esta problemática. Por ende, si se dieron cuenta, la obligación de poblar el área de llenado es nuestra. Y eso significa que si por ese motivo nosotros cometimos un error, Impuesto Interno nos va a decir que nosotros como contribuyentes y nosotros como personas dedicadas al área de contabilizar, somos los responsables de saber si nosotros tenemos más documentos. El sistema, Impuesto Interno, solamente nos provee de una propuesta, el resto de la operación es nuestra. Y de la misma manera, en el registro de compra existen también los mismos botones para poder agregar de manera masiva, mediante un Excel, un archivo plano, información que probablemente al sistema le falta, perdón. Y por otro lado, yo tengo también la posibilidad de ingresar documentos no electrónicos de manera manual. Acá, por ejemplo, nos vamos a encontrar con los tipos de documentos que son los que aquí no están. Algunos ya no están vigentes, otros sí lo están, pero vamos a darle un vistazo a los más comunes. Uno común que el día de hoy día no se carga automáticamente podría ser, por ejemplo, la liquidación. Los sistemas de liquidación son sistemas de venta o de compra que nosotros tenemos a través de terceros. Es decir, por ejemplo, una liquidación puede ser algo que emana de un compromiso, por ejemplo, con una empresa para la que vendemos tickets. Ya, por ejemplo, cuando ustedes van a un recital o van al estadio y ustedes compran una entrada, esa entrada la vende alguien que no es el que finalmente está haciendo el evento. Y ese proceso de pagarle a la persona y tú quedarte con tu comisión se llama liquidación. Algunas liquidaciones no son automáticas y con eso hay que tener mucho cuidado. Las facturas de turista tampoco son automáticas, ya, esas son importantes. Otra común, porque aquí hay varias que ya no corren. La FIN, que es la que le decía yo, la declaración de ingresos, que ahí después yo les voy a mandar el contexto de cuánto es la compra mínima, cómo se cobran los impuestos, porque es súper interesante saberlo, sobre todo si alguno de ustedes quiere hacer algún negocio. Pero en rigor, para centrarme en lo que yo estaba hablando, las DIN tienen que ver técnicamente con ingresos al país de solicitudes a través de aduana, ¿ya? Y cuando entran por aduana, se activa el ad valorem, que el que decía yo, que vale un 6%, y varias cobranzas más que están estipuladas dentro de. Ahora, ¿qué particularidad tiene una DIN? Es que normalmente dentro de la operación trae un IVA que puede ser considerable para nosotros como rebaja de los impuestos que vamos a pagar a final de mes.
Este cliente no tiene DIN, pero técnicamente el dato que falta se llena de la misma manera. O sea, es simplemente ustedes llegan al registro compra y venta, llaman el mes que quieren. En compras, en la parte de abajo está la sección de ingresos, tal cual ya se los dejé en los pantallazos. Y acá lo que ustedes tienen que definir es el tipo de documento que van a ingresar, ¿ya? Y eso es todo lo que tienen que hacer, y estos son todos los documentos que en algún momento podrían no estar ingresados y probablemente es interesante que los ingresen. Está, por ejemplo, la zona franca. Hay que recordar que acá solamente hay que recordar que acá uno no solo ingresa datos para poder recuperar IVA, sino que también para reconocer compras. Ya para que todas las propuestas de impuesto interno funcionen, acá tiene que estar la mayor cantidad de información posible. Otro documento clásico que existe hoy día, con el que van a tener que familiarizarse harto, es con la factura de compra. ¿Por qué? Porque la factura de compra, en estricto rigor, es la factura con la cual yo reconozco el IVA por otra persona. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del caso de Facebook, esta es la forma en que las compras de Facebook deben ser cargadas. Básicamente, Facebook tiene un folio, ya, un folio X, que son súper largos normalmente. Facebook tiene asignado un root, que creo que es ese. Facebook tiene su propio nombre y acá ustedes deberían hacer lo mismo que hacen con las facturas normalmente. Si yo compré 100.000 pesos, pongo 100.000, los 19.000 pesos de IVA y acá voy a quedar con los 119. De esta manera significa que yo voy a poder usar el crédito que Facebook me está cobrando y lo voy a poder integrar. Pero a pesar de que el cliente le compra a Facebook, ese movimiento que se hace no se carga de manera automática y por ende tiene que ser labor de nosotros el cargarlo. Como les decía, hay algunos documentos que se cargan de manera manual. Cuando lleguemos al área de documentos y revisemos cada uno de ellos, vamos justamente a ahondar un poquito más en cómo se trata cada uno de los documentos. Lo que importa en este momento es saber que no todos los documentos son automáticos y recordar que también hemos nombrado algunos de los que no son para que ustedes también lo tengan en la retina. Cuando tengan que trabajar, también hacer todas las preguntas pertinentes, entender cómo funciona la empresa, qué es lo que compra, cómo lo compra, a quién se lo compra, y de esa manera ustedes van a saber si aquí les falta información. Entonces, una vez que esto está gatillado, efectivamente ya hemos hecho la carga de documentos de la cual estábamos hablando acá en la PPT, donde finalmente nosotros cargamos el documento, entramos al área de carga, cargamos el documento, ingresamos mediante dos sistemas, uno como resumen, otro como movimiento diario, dimos nuestros documentos por guardado y finalmente terminamos con una pantalla muy similar a esta, que es donde nosotros podemos entender que ya la información está en conocimiento de impuesto interno y nosotros ya podemos hacer válido el crédito o los débitos que están involucrados acá. Y de esa manera, lo que estamos haciendo de cierta forma es validando que la información que va a estar en la propuesta es más real. Voy a leer un poquito las preguntas, porque me mandaron algunas cosas acá. Luis pregunta, Karina había preguntado si para hacer compra de extranjero hay que tener razón social. Yo decía que no, o sea, persona jurídica, me entiendo que se haya esa la pregunta, no es imperante, pero sí hay impuestos, como decíamos, que son importantes. Pero si vamos a traer importaciones del nivel del que estoy hablando yo, que son los que pasan por aduana, eh, en estricto rigor, todo pasa por aduana. Lo que pasa es que hay algunos que tramita aduana la salida, y esas son las declaraciones de ingreso. Hay otras que se tramitan con Chile Express, hay otras que se tramitan con Correos de Chile, y esas son las que normalmente tienen montos más bajos, que es justamente la información que yo les voy a mandar. Luis pregunta, o me dice, o comenta, cuando uno compra en el extranjero, ¿te tienen que entregar una factura de exportación? Eh, lo que pasa, lo que pasa es que las facturas de exportación técnicamente en nuestro país no tienen más valor que el demostrar que se compró algo. Normalmente en Chile se le llama invoice y es un documento comercial que lo que hace justamente eh, demostrar la relación comercial que existe entre ambas empresas.
Pero en estricto rigor, cuando ingresa la aduana dentro de este cuento, es porque la aduana transforma en un documento oficial de nuestro país, en este caso de Chile, esta información que está respaldada por esa invoice. Técnicamente la invoice puede defendernos por un efecto de costos, técnicamente una invoice no nos puede ayudar para poder recuperar impuestos. Por eso es súper importante la conversión y la integración de la DIN, que es la que viene apoyada por la invoice. Pero, como tú dices, Luis, sí, todas las empresas deben darte un comprobante por las cosas que hacen y efectivamente, en este caso, cualquier empresa que te venda del extranjero te va a dar la factura de exportación. Lo único que me gustaría recalcar es que la factura de exportación necesita el apoyo del ingreso de aduana para poder hacer que todos los costos involucrados y todos los impuestos involucrados entren sin ningún problema en tu contabilidad. De esa acá decía justamente que desde $30 hacia arriba se paga impuestos, ya sea en compra en AliExpress como otras aplicaciones. Claro, ahí hay un contexto de compra menor y comprar por mayor, que eso es lo que yo me comprometí a tratar de enviarle en un rato más. Karina dice, ¿el voucher que se entrega en la venta de Transbank no está considerada como boleta? Ya, en este ejercicio que le estaba mostrando yo de este cliente, si se dieron cuenta, él tenía separados los conceptos. ¿Cuál es la lógica de trabajo o cómo trabaja Transbank o por qué este cliente tiene los conceptos separados? Es porque el comprobante de Transbank o el uso del comprobante de Transbank en algún momento tomó la naturaleza de ser un documento que al ser emitido podía reemplazar a la boleta manual. ¿Ya? Entonces aquí hay un concepto de reemplazo. Este anula este y por ende la lógica es que cualquier persona que tenga boletas manuales al momento de boletear podría quedarse solamente con el comprobante de Transbank, ya que el Transbank es considerado como un documento oficial tributario en reemplazo de la boleta. Entonces, en estricto rigor, uno debería hacer lo que hace el cliente que tengo yo. Si el cliente paga con Transbank, se emite el voucher de Transbank y no se emite boleta. Si el cliente no paga con Transbank, se emite la boleta. ¿Por qué? Porque significa que pagó con otro documento o pagó con efectivo. Entonces, en realidad, el Transbank funciona como un elemento de reemplazo cuando se paga mediante este medio. Si alguien paga con Transbank, no existe la boleta. O no debería existir la boleta. Evidentemente ustedes la pueden hacer, pero sería un error hacerla. Y viceversa, si alguien paga con efectivo, el documento oficial es la boleta. Y no debería haber ningún tipo de respaldo a través de Transbank. Ahora, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar cuando se integre la boleta electrónica? Cuando se integre la boleta electrónica, que la boleta electrónica va a tener relación o integración directa con impuestos internos, lo que va a pasar con el Transbank, que probablemente inclusive pagó esta factura, esta boleta, el Transbank ya no va a existir. El Transbank, en este caso, cuando nosotros todo lo que hagamos sea mediante boleta electrónica, no manual, el Transbank va a volver a ser simplemente un sistema de pago. Si usted tiene boleta electrónica y vende con Transbank, usted ya nunca más podría ocupar el Transbank como una forma de justificar la venta. Es decir, si alguien habilita la boleta electrónica, el 100% de lo que boletee tendría que ser mediante este formato, dado que a partir de enero en adelante todo el movimiento va a ser justamente controlado a través de la boleta electrónica. Entonces, la obligación fiscal del que tiene boleta electrónica es que el 100% de lo que haga sea con la boleta electrónica. El de la boleta manual puede seguir usando Transbank cuando la operación se pague con Transbank. Camila me dice acá en la propuesta salía en los cálculos el cálculo del ppm. Ese link no es necesario entrar y modificar el ppm. Para allá vamos. Ahora mismo. Hablamos, de hecho vamos a cerrar con el formulario. De hecho, hablamos también ayer de caracterizar las facturas. ¿Por qué era importante caracterizar la factura? Y esto no lo voy a repetir, solamente lo vamos a ver acá.
Porque dijimos que había una connotación especial en el tipo de documento, porque inclusive acá habían activos cuyos impuestos en algún momento, si eran importantes, se podían recuperar de manera anticipada. Y por otro lado, porque también aquí había una especie como de información financiera que era muy importante de empezar a cotejar al momento de poder subdividir el origen de la compra o el origen de los gastos en distintos tipos de clasificaciones. Ya que técnicamente para efectos financieros lo que acá nos servía era saber que compramos porque son compras del giro, porque son compras de supermercado que dijimos que eran esporádicos, porque son bienes raíces, porque son bienes de la empresa, o si en algún momento vendíamos o comprábamos un activo fijo en este caso. Si comprábamos un activo fijo, también era importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de los del giro, que son gastos y se transforman inmediatamente en un gasto, el activo es un bien que sigue existiendo como dinero, porque lo único que hizo fue transformarse de dinero, cash, en otro sistema de dinero. Por ejemplo, saqué 6 millones de la caja, pero no los compré en cosas para revender, sino que lo compré en un vehículo. Significa que esos 6 millones, con valorización más, valorización menos, sigue estando dentro del patrimonio de la empresa y por ende la empresa no ha gastado esos 6 millones, sino que los invirtió. Y por otro lado, decíamos que estaban los conceptos de IVA de uso común, que normalmente el IVA de uso común, para que ustedes lo entiendan, es un concepto que se utiliza como retención. Y eso significa que si yo le compro a una empresa que está como en una lista negra, Impuestos Internos me dice que yo tengo que pagar el IVA de su factura y no el cliente que está en la lista negra. Esa es una categorización. De hecho, llegan avisos cuando uno le compra a una persona con ese tipo de problemas. El IVA no recuperable, que dijimos que eran para las empresas exentas. Yo, por ejemplo, que soy exento, debo renunciar al IVA porque yo no lo utilizo. Y es un error que yo no lo informe. ¿Por qué es un error que yo no lo informe? Porque si yo no pago IVA, porque soy un servicio exento, significa que cuando yo compro y no puedo utilizarlo, me transformo en el consumidor final de ese IVA y cuando yo no lo pongo dentro de mi formulario, Impuesto Interno, la tesorería saben que ya pueden gastar ese dinero porque ese dinero llegó al consumidor final. Yo no lo voy a volver a vender con IVA porque yo no vendo con IVA. Y por último, los no incluir, que dijimos que eran otro tipo de compras que no debiesen haberse hecho con factura, pero nosotros teníamos la posibilidad de sacarla. De esta manera, si se dan cuenta financieramente, son distintas categorías con las cuales ustedes podrían dar, inclusive en algún momento, perdón, explicaciones. Ya. Solange me está escribiendo que no veía bien la página de impuesto interno. Solange, de todas maneras lo estoy grabando, ya, pero lo voy a tener consciente para buscar eh, la mejor resolución. Porque lo que pasa es que cuando tú agrandas el impuesto interno, no es una página responsiva, sino que se desordena, ¿ya? Pero al menos va a quedar el video para que lo puedas ver. Voy a trabajar en eso, Solange. Ya. Entonces, después de entender que existe esta clasificación, vamos a entender que también la plataforma tiene una descarga de resúmenes. ¿Ya? Eso significa que los resúmenes son el 100% de los datos que ustedes cargaron. Entonces, cuando ustedes van a la página y van al apartado de resumen, lo que ustedes hacen es descargar la operación de la empresa. Al descargar la operación de la empresa, la voy a levantar desde el Excel, lo que ustedes trajeron hacia acá fue la información de todas las compras. Entonces, esto es súper importante que lo aprendamos a manejar porque posteriormente va a ser lo que haga que ustedes digiten menos. Porque acá sale el root, el nombre, el folio, la fecha del documento, la fecha que la recepcionaron, que es diferente a la del documento. Recordemos que el documento ustedes lo pueden poner una fecha y lo pueden recepcionar con otra. El desglose, acá sale los montos exentos, neto, IVA, total. Y acá también sale alguna información adicional que viene a complementar la operación de la empresa. Y acá viene lo importante. Bueno, esos resúmenes, como les digo, les sirven justamente después para poder cargar esa información a su registro, a los registros de la empresa, a la contabilidad de la empresa. Dentro de lo que vamos a hacer ya la próxima semana, yo los voy a guiar por un ejercicio real
de contabilidad y les voy a dar algunas herramientas que son fundamentales para poder funcionar y, por ejemplo, aprovecharse el tema de la descarga. Y de esa manera les voy a demostrar el tiempo que ustedes se podrían demorar menos y que podrían optimizar en otros recursos, como mejorar la visión financiera de la empresa con algunas herramientas que vamos a ir aplicando. Tanto la compra, como les digo, tiene el sistema de descarga. Esa descarga baja es la misma descarga que acabamos de subir nosotros, donde está este formato que es el resumen de compra, donde está todo lo que pasó durante la operación y ustedes también pueden hacer algunos movimientos adicionales. Descarga de detalles. La descarga de resumen lo que hace, si se dieron cuenta, es detallar cantidad de documentos. La descarga de detalles, que es el otro botón, que está acá en impuesto interno, lo que logra es bajar también un archivo plano que les va a mostrar lo que yo les mostré recién, que es básicamente una configuración total del concepto, no solamente por documentos, sino que les va a permitir, en este caso, poder tener datos adicionales. Y con esto llegamos justamente a la famosa propuesta de impuestos internos, que ahí, como Camila decía delante, tiene todavía un par de salvedades. Ya, pero hagamos un resumen. A través de todo lo que hicimos entre ayer y hoy día, que fue caracterizar, hacer acuse de recibo, hoy día darnos cuenta que habían documentos que faltaban y que habían que ingresar, después de conocer la forma en cual, por ejemplo, nosotros también podíamos descargar los documentos y revisarlos, estamos ya en la opción de ir a mirar la propuesta de impuestos internos. ¿Ya? Propuesta que, como vimos, en un solo paso se modificó en más de 200.000 pesos, producto de que no estaban todos los datos dentro de la plataforma. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir justamente a la parte de ir a impuestos internos y hacer la revisión de cómo funcionaría en este caso una carga. Entonces, me voy a ir a impuestos internos, a impuestos mensuales y voy a apretar declarar formulario 29. Por si alguien está anotando, servicios online, impuestos mensuales, el mismo menú que hemos estado viendo durante las últimas dos clases, y declarar IVA, los impuestos mensuales. Voy a entrar al botón de declarar y voy a llegar a esto. Normalmente, cuando yo ingreso a impuestos internos, ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Se van a encontrar con que el mes propuesto es el mes que hay que declarar y siempre van a estar desfasados con la fecha de hoy. Es decir, si se dan cuenta, impuestos internos dice que vamos a hacer el mes de octubre, pero nosotros estamos en el 20 de noviembre. Esto sucede porque, efectivamente, impuestos internos solicita que validemos o enviemos la información entre el primer y el día 20 de todos los meses. Es decir, siempre vamos a tener esta figura. Octubre se paga entre el primero de noviembre y el 20 de noviembre. Noviembre se paga entre el primero de diciembre y el 20 de diciembre. Y así sucesivamente. Siempre son periodos que ya están vencidos. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen que ser vencidos para saber que no van a haber más movimiento. Entonces, nos vamos con la propuesta. Dijimos que habíamos montado servicio online, impuestos mensuales, a declarar IVA F29 y una vez que estamos acá nos vamos al mes de octubre. Yo en este caso ya tengo una guardada porque este es cliente de nosotros, pero yo voy a entrar a declarar tu F29, que esta es la forma en la que ustedes entrarían normalmente. Acá existen algunos asistentes, ¿ya? Y estos asistentes lo que hacen es proponernos a nosotros cosas y mejoras para poder saber que la propuesta está correcta. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Como decía por ahí Camila, yo debería entrar a los asistentes. Entonces, por ejemplo, si entro al asistente del pago provisional mensual, que decíamos que esta especie de ahorro para después pagar nosotros la renta, me va a aparecer esto, ¿ya? Si yo no lo apretase, al terminar la operación me lo va a calcular igual, ¿ya? Para que lo veamos, no lo voy a hacer, ¿ya? No lo voy a hacer para que justamente voy a entrar como si no hubiese calculado nada, ¿ya? No tengo idea cómo funciona esto, entré. Acá abajo hay un botón de ingresar acá para ver detalle. Voy a ver el detalle
y voy a bajar a ver el ppm. Básicamente para que matemos algunas teorías. Entonces acá si yo bajo, hay una sección del ppm que está aquí, esta parte que estoy acá abajo, esta parte que estoy acá abajo, y por ejemplo si se dan cuenta dice base imponible 6.940.000 y tasa 0,13, que era lo mismo que estaba afuera. Es decir, por más que yo no haga el tema del ppm, el ppm tiene un asistente, pero ese asistente si yo no lo ocupo, igual se va a calcular de manera automática. Voy a volver a entrar para pasar por el asistente. Entonces, si yo aprieto el asistente, lo que va a pasar es exactamente lo que vieron al otro lado. Con la única diferencia que acá me está mostrando el dato y yo lo podría aceptar. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo podría apretar el botón de aceptar. De hecho, si se dan cuenta, acá yo no puedo cambiar el ppm. De hecho, hay muchos clientes que tienen transado contadores montos más altos de ppm. Ese valor de ppm no se cambia a través del asistente, sino que se cambia después al ingresar de manera manual. Ya entonces en este caso, de hecho en este caso este cliente paga el 2%. Déjenme corroborarlo. Voy a corroborar esa información. Me voy a ir a un formulario, al formulario del mes pasado, para justamente hacer una operación con lo que estaban ahí comentando. Ya, este cliente base imponible. Acá tenía un ppm de 1,57. ¿Ya? Yo voy a poner 1,57 igual, ¿ya? Para poder tenerlo claro. Pero acá yo no puedo modificar. Entonces lo que yo hago es aceptar. Ahí pasa, o ahí tienen justamente el validador que estaba justamente comentando Camila. Sofía, sí, estoy grabando. No hay problema. Solange también. Sí. Ah, no, Solange le dice sí, la clase la está grabando. Sí, y después la dejo en el link, ¿ya? Para que la puedan volver a ver. Así que no se preocupen. Aunque falta poquito. Ya. Pero acá, como les digo, en el asistente me aparecen todos como realizados. El de boleta de servicios, básicamente porque yo la ingresé por el otro lado y me aparece como que lo hice. Y las boletas de honorario, técnicamente es igual que el asistente, uno ingresa y acá aparece como un listado de cosas de personas que no hicieron boleta de honorario. Y si nosotros estamos de acuerdo, decimos, no tengo información manual que declarar, ¿ya? En este caso tengo deshabilitado porque eso ya se hizo, pero finalmente, efectivamente, les quedarían los tres asistentes validados. Si ustedes por ese motivo trabajan en una empresa que no tiene boleta de servicio, da lo mismo que aquí quede en negro. O si no hacen boletas de honorario, da lo mismo que aquí quede en rojo, perdón. Da lo mismo que aquí quede en rojo, porque finalmente esto es un recordatorio. No es una obligación, sino que es un recordatorio de úsenlo porque es probable que a lo mejor tengan un movimiento. De hecho, aquí dice, apóyate con los asistentes de cálculo para completar la información que sea necesaria. O sea, no es que todo esto sea necesario, sino que algunos de ellos podrían ser necesarios. Y básicamente yo volví a entrar para matar la teoría de que si yo no usaba el asistente podía pasar algo. No pasa nada. Acá viene un sistema de conformación y también existe otro complemento que dice que si todos los documentos son del giro, entonces hay recordatorios. Esto no significa que sea seguir. Y aquí lo que está diciendo es que si por ese motivo nosotros tenemos algún documento de compra que corresponda a otro concepto, como bienes raíces, supermercado, activo fijo, o no corresponde incluir, ojo, vayan a la clasificación y caracterización y cambian los de tipo. Entonces lo que nos encontramos acá son con varias reiteraciones de cambios que probablemente nosotros no hicimos. Ya. Ahora, ¿qué sucede cuando ustedes hacen la propuesta? Para seguir en esta crítica a la propuesta de impuesto interno, que finalmente también es un validador de conocimientos para ustedes. Hasta acá yo tengo una propuesta que tiene los siguientes ítems. Hice los acuses de recibo, por tanto estoy de acuerdo con la información que está. Hice la caracterización o clasificación, por ende estoy de acuerdo con que las compras que hice están clasificadas de la manera que deben ser.
y por ende van a estar bien cargadas. Y tercero, pasé por los asistentes y los asistentes no tengo ningún problema. Pero justamente este cliente lo elegí por algo. Y es porque no acá termina toda la labor que ustedes tienen que ver. Porque, si bien es cierto, esta propuesta ya puede ser generada para pago, aún aquí quedan algunas cosas que son importantes de revisar. Por ejemplo, los impuestos adicionales. Si ustedes se dieron cuenta, cuando bajamos, si alguien se fijó, cuando bajamos el Excel, ahí está, hay una columna que está al final, que son impuestos adicionales. Está el código 18, está el código de otro impuesto, está el código 5. Estos códigos son códigos que están relacionados con algún tipo de compra que tiene que ver con bebidas. Si ustedes no lo saben, las bebidas tienen impuestos adicionales. Cuando ustedes se compran una Coca-Cola, están pagando el 19% del IVA y están pagando aproximadamente un 15% de impuestos adicionales a esa bebida, producto de que es un producto con un valor adicional. Hay otros que tienen un 5%, hay otros que tienen valores que van difiriendo. Eso lo vamos a ver en los documentos e impuestos, que es una de las clases que sigue. Pero finalmente estos valores son valores que pueden ser solamente ocupables y declarables a modo de crédito por empresas que se dediquen a revender ese producto tal cual lo recibieron a alguien que lo va a volver a utilizar. Por ejemplo, el arroz. Si un almacén vende 1 kilo de arroz a una persona y esa persona va a ser el consumidor final, yo como el local o el almacén que vende arroz no tengo derecho a seguir moviendo este IVA porque yo finalmente estoy vendiéndose a la persona que finalmente lo va a ocupar. No así cuando la productora de arroz se la vende al supermercado. Cuando la productora de arroz se la vende al supermercado, el supermercado solamente hace un tránsito de las cosas. Perdón, cuando una distribuidora le vende a una distribuidora y esta llega al supermercado. Eso es, una persona intermedia. Ustedes pagan el impuesto, pero ese impuesto no lo van a recuperar nunca. Entonces, en este caso, como yo soy un almacén que no le va a vender a alguien que me va a comprar por mayor y yo no voy a vender con impuestos adicionales, esos impuestos mueren en mí. Y en este caso puntual, hay unos IVAs créditos que están escondidos dentro de estas facturas que están haciendo un uso indebido de los mismos dentro del formulario. ¿Cómo se ve eso? Esta es una empresa, recordemos que esta es una empresa de alimentos. Ellos lo que hacen es vender colaciones, churrascos completos, cosas por el estilo. Ya. Entonces acá yo tengo la opción de pagar y mandar el formulario como está y creer que la declaración está ok, guardarla para que mi cliente la pague. Ya, entonces yo podría apretar guardar y decir, mi cliente tiene que llegar y pagar. Pero si yo ingreso aquí, donde dice para ver la versión completa, yo me voy a encontrar con una versión completa del formulario. Y esta versión completa me va a ir contando línea por línea qué fue lo que hizo la propuesta con los datos que estábamos hablando. Y acá nos vamos a encontrar que están las 4 facturas que nosotros hicimos venta y su respectivo IVA. Están las 3 boletas que ingresamos con el monto que pagamos y su respectivo IVA. Están los comprobantes electrónicos de Transbank que nosotros contabilizamos con su respectivo IVA. Más abajo van a estar las compras que nosotros teníamos también en el registro compra y venta, en la sección compra. Van a estar las compras que nosotros hicimos acuse de recibo, las caracterizamos, etcétera, etcétera. Van a estar también acá. Entonces, si yo sigo bajando, nos vamos a encontrar con que yo tengo un pago final de impuestos de 829.914. ¿Ya? 829.914, al cual se le vienen a adicionar, por ejemplo, este cliente tiene una postergación de IVA, por la cual está pagando 60 y tantos mil pesos adicionales.
Más abajo hay una boleta de honorario, que si alguno se fijó, o después lo ve en el video, había una boleta de honorario que también se suma, y más abajo este ppm de 0,13. Si yo quisiese cambiar el ppm, esta es la parte donde tengo que cambiarlo. Si yo quiero poner el 1,57 que estábamos hablando en el asistente, bastaría con que acá yo ponga 1,57 y se va a cambiar. Ah, no lo puse como decimal, perdón. 1,57 y me empieza a aumentar el monto del ppm. Ya. Y voy a llegar a una parte más abajo que se llama, acá está el subtotal, claro, el subtotal. Vamos en la mitad del formulario. Ya vamos en la mitad del formulario. Esta es la línea 75. Y hacia abajo de la línea 75, cuando hablo de la línea 75 es porque el formulario 29, cuando ustedes lo puedan ver, va por línea. 1, 2, 3, 4 y bajando sucesivamente. Cuando yo paso la línea 75 hacia abajo, vienen varios créditos. Y si ustedes se dan el trabajo de revisar acá este ejercicio, si yo sigo bajando, en algún momento me empiezo a topar con créditos que están a favor de la empresa. Aquí, por ejemplo, tengo un IVA anticipado del periodo. Yo ese crédito no tengo que tenerlo porque no me corresponde declararlo. Y ese crédito que aparece ahí viene producto justamente de una operación que no corresponde. Entonces, en este caso, si yo saco estos 18.000 pesos, que están en la línea 108, que es donde está el crédito, yo me voy a encontrar con que abajo, a ver, no cambié el 1,57, ah, no, no lo cambié, pues está bien. Me voy a encontrar con 1.009.456. Y acá yo tenía, era 18.000 pesos, algo así. Yo al sumarlo, si se dan cuenta, pago menos. Si yo dejo los 18.000 pesos, me dice que tengo que pagar 991.000 pesos. Si yo saco los 18.000 pesos, tengo que pagar 1.000.000 y fracción. Es decir, aquí, sin querer y por hacerle caso a la propuesta, nosotros en algún caso podríamos haber usado 18.000 pesos que no nos correspondían. Ahora, ¿para quién estaría correcta este formulario? Este formulario estaría correcto para aquel que hizo la venta de este producto, pero que él se lo revendió a otro que finalmente él lo va a vender. Cuando lo vendemos a consumidor final, no se debe ocupar. Y en este caso estamos hablando de alimentos, porque también podría pasar que la empresa compre, por ejemplo, compre en el periodo de fiestas comida o licores. Si ustedes se dan cuenta, bajo la línea 75, con lo que se van a encontrar es con impuestos adicionales, algunos de ellos bastante importantes, impuesto adicional del artículo 42, que son los licores, y aquí se van a encontrar con pisco, licores, whisky, aguardiente, vino, champaña, cerveza, bebida alcohólica. Todos estos conceptos tienen impuestos adicionales, que si en algún momento estuviesen acá, empezarían a bajar justamente los montos de pago. Si aquí yo pongo 50.000 pesos, sigue moviéndose el concepto que está abajo y es equívoco. Entonces, de esa manera, lo que nosotros hacemos al hacer este movimiento es cerciorarnos de que si nosotros no somos una empresa distribuidora que le está vendiendo a un revendedor de productos, nosotros no tendríamos que tener ningún número puesto bajo justamente este concepto que está bajo la línea 75. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque, como les digo, podría ser un error. Y este es un validador final, por decirlo de alguna forma, de que la propuesta de impuesto interno no es una propuesta que sea tan certera. De hecho, por ejemplo, acá yo le voy a dejar cargado de la manera correcta a mi cliente el impuesto con todas las cosas que nosotros hicimos. Acá dice que tenía que pagar 890.603. Yo voy a entrar justamente a corregir ese concepto de uso como crédito de compras de supermercado, que finalmente él no las está revendiendo, sino que las transformó en producto.
voy a borrarlo y evidentemente donde decía 890 ahora tiene que pagar 909. Pero yo al guardar este formulario ya le estoy guardando al cliente un formulario que está correcto y que no lo va a hacer incurrir en problemas. Ahora, efectivamente este cliente tenía un formulario que probablemente no es muy llamativo, dado que 18.000 pesos tampoco es una gran cantidad, pero sí en algún momento podría ser una problemática ante una revisión de impuesto interno porque evidentemente estábamos haciendo uso de un crédito que no correspondía. Y más allá, que eso esté en la propuesta de impuesto interno siempre nos responsabiliza a nosotros de lo que se está haciendo. Es decir, si nosotros nos equivocamos, es responsabilidad de nosotros. Si nosotros usamos la propuesta de impuesto interno tal cual venía configurada, es problema de nosotros. No es que impuesto interno vaya a responder ni se vaya a hacer cargo, porque, como reitero, nosotros somos los responsables de lo que aquí pase. Entonces, análisis final, como para ir cerrando. El registro de compra y venta hoy día nos facilita bastante la operación, dado que mediante su composición finalmente nosotros podemos llegar a rechazar, aceptar, clasificar y finalmente nosotros poder generar la famosa propuesta de impuesto interno sin ningún problema. La vigencia, como les decía, para los que les gusta como el dato histórico, es a partir del 1 de enero del 2017. De ahí en adelante no existe la obligación de llevar libros de compra y venta. Por ende, si ustedes van a llegar a una empresa, las primeras preguntas tienen que ser desde cuándo existe esta empresa, ya para que sepan del 2000 cuánto, y sabiendo eso van a saber ustedes como departamento de contabilidad desde cuándo están liberados. Si llegan a una empresa que se formó en el 2018, están en el paraíso, significa que todo lo que van a llevar de ahí en adelante es todo simplemente de manera virtual y no van a necesitar que eso esté impreso. El formulario 29, como vimos, consta, perdón, con una propuesta, ya, y en este caso nosotros tenemos que adaptar, mover y terminar de llenar, dado que es una responsabilidad de nosotros. ¿Cuáles son los códigos que propone Impuesto Interno? Que eso es súper importante tenerlo en consideración para que después no tengamos problemas. Todo lo que tiene que ver con documento electrónico a través del registro compra-venta que son considerados DTE. Todo el registro electrónico viene de manera automática hacia acá. Las retenciones de boleta también, si se dieron cuenta, venía. El pago provisional que estaba a través de un asistente. Las boletas que también estaban a través de un asistente. Y adicionalmente ustedes no se tienen que preocupar, perdón, cuando por ejemplo hay remanentes, que significa que sobre IVA a favor para un mes a otro, el asistente lo hace de manera automática, por ende no tienen que preocuparse de eso. Si solicitan monto de devolución de IVA exportador, cuando se exporta, esto también se hace de manera automática, por ende estamos hablando de una plataforma bastante potente en ese sentido. Y esto no tiene nada que ver con nosotros, pero los trabajos independientes también tienen una propuesta de honorario cuando quieren pagarlas. En estricto rigor, lo único que impuesto interno tenemos que tener claro es de las cosas que no se cargan de manera automática y del uso de impuestos adicionales. Ya, esas son las dos cosas que finalmente son súper importantes. Entonces, como les digo, a modo de poder saber que estamos ok, uno, consideraciones especiales. Bueno, saber que el llenado del registro compra-venta está ok. ¿Ya? Y eso significa acuse de recibo, significa caracterización. Lo segundo sería poder completar la información que es considerada manual, ya que ahí la dejamos nombrada. Cuando lleguemos al módulo que tenemos que ver documentos, vamos a verlos uno por uno y vamos a recalcar cuáles son manuales, pero técnicamente hoy día los nombramos. Y tercero, recordar que debemos hacer una revisión de los asistentes para que no se nos vaya a escapar algo. Y cuarto, tener súper claro que los créditos o los impuestos que están asociados a nuestra empresa mediante la propuesta son genéricos. Es decir, impuesto interno siempre va a poner el crédito de las compras que nosotros hacemos, por ejemplo, en supermercado, que son anticipos de impuestos que se pueden ocupar como crédito. Siempre impuesto interno lo va a aplicar. Es decir, si nosotros vamos al supermercado y compramos algo para la empresa y ahí viene, por ejemplo, el impuesto a la harina, el impuesto al arroz
o las bebidas, por ejemplo, esos van a ser traspasados a nuestro formulario porque va a ser considerado como que usted tiene que ver si lo ocupa o no lo ocupa. Entonces, en estricto rigor, como le he dicho todo el rato, lo más importante es entender aquellas cosas que son de consideración nuestra. El lunes vamos a ejercitar. Vamos a probar ya que toda esta parte esté validada. Vamos a ver las cosas que no tenemos claras. Yo les voy a mandar ahora porque ya se me olvidó mandarle el link. Creé el formulario, pero no les mandé el link. Yo se los voy a dejar en el WhatsApp para que el lunes también sepamos cómo está compuesto el equipo de trabajo con el que contamos hoy día. Eh, están escuchando entrecortado. Lo siento mucho. No sé si sea algo mío, pero yo grabé. La grabación no va a quedar entrecortada, ya, porque se graba directamente en mi computadora, así que ojalá de esa forma podamos eh, superar este impasse. Así que el lunes vamos a ejercitar. Así que yo voy a dejar cargado el fin de semana los documentos que vamos a utilizar. Voy a hacerme una idea de cuál es el perfil de ustedes, si pueden responder a ese Google durante el fin de semana. Sería increíble porque si yo el lunes vengo totalmente mentalizado de por dónde va la dirección de lo que queremos hacer y para dónde tenemos que orientarlo. Y los documentos están cargados donde siempre. Ustedes los pueden descargar, la PPT, y el video yo lo dejo en un ratito más. Ya yo lo subo y voy a dejar el link. El link se demora un poco porque finalmente YouTube tiene que hacer como todo un proceso para validarlo. Así que eso, le agradezco como siempre la paciencia de aguantar tanta información de una sola vez. Por lo mismo les dejo el video también para que después lo puedan ver tranquilo. Y les deseo un muy bonito y buen fin de semana. Que descansen mucho y como les digo, la próxima semana se viene fuerte en trabajos, así que eh, eso, les deseo lo mejor para el fin de semana. El PowerPoint, como les digo, está en la plataforma. Ese era el PPT. Disculpen, que tienen que aterrizarlo de repente a uno de que hable bien. Así que, no, gracias. Y gracias ahí, Catherine, por el apoyo. Así que eso, que estén súper bien, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, como les digo, y traten de descansar en lo posible. Nos vemos el día lunes. Que estén bien todos. Chao, chao.